Ahí va. Uh, Joana, justo hay bastante Ajá, interferencia del micrófono. Acordate, si no estamos bueno, hablando, ujú, silencialo, pero siempre que quieras decir algo, siempre que quieras preguntar algo, sentite libre de habilitarlo y hablar. Así a cualquier bueno, otro compañero también, ¿sí? ajá, Entonces, bueno, em, lo que les decía, la clase de hoy va a tratar de lo referente al trabajo práctico 4, ¿sí? No sé si alguno ya lo estuvo chusmeando. Eh, ¿De qué hablamos en el trabajo práctico 4? En el trabajo práctico 4 son muchas preguntas que por ahí uno, si trabajó en su momento con distintas unidades de, del sistema métrico, quizás ya es familiar con algunas. Bueno, particularmente con las unidades de distancia, ni siquiera hace mucha falta meterse en el tema. Siempre uno habló o en kilómetros o en metros, ¿no? Para hablar de una distancia. Entonces, trabajamos ahí el sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del sistema métrico legal argentino, eh, tenemos ciertas unidades, como les decía, que son ya sea de distancia, kilómetro, metro. La unidad principal en ese caso, en la distancia, va a ser el metro. Después tenemos unidades de peso, el gramo, kilogramo, ¿no? Miligramo. Bueno, hay un montón de múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son aquellos que son cada vez más grandes, los submúltiplos cada vez que son más pequeños. Em, bueno, después también tenemos otras unidades que son de áreas, ¿sí? De superficies. Por ejemplo, cuando uno va a una inmobiliaria y chusmea algún precio de departamentos o de casas o lo que fuera, siempre le aparece qué cosa, qué es lo que chusmea uno, para más o menos ver si tiene sentido el precio al mirar un departamento. No sé si alguna vez alguno chusmeó lo- los metros cuadrados, ¿puede los ser? metros cuadrados, tal cual. Esa unidad, metro cuadrado, es una unidad de área de superficie. ¿Sí? Uno por ahí si ve que tiene muchos metros cuadrados, va a decir, ah, bueno, va a ser bastante caro. Pero bueno, no es solo la cantidad de metros cuadrados, sino dónde está ubicado, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, bueno, tenemos metro cuadrado, después valdría la pregunta de, bueno, entonces también habrá metro cúbico, ¿no? Sí, metro cúbico es más que nada para volúmenes, ¿sí? Metro cúbico tiene una equivalencia, por ejemplo, con el espacio que ocupe algún litro de agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, no pretendo que se sepa de antemano, esa es la unidad por ahí más rara que uno normalmente no trabaja cuando habla de unidades de volumen, pero me atrevo a decir que sí, ¿no? Porque cuando tenemos, por ejemplo, botellas, acá tengo una, yo acá en el dorso puedo ver, acá, donde dice contenido neto, ¿no? Contenido neto, 750 mililitros. Bueno, en el mililitros hay entonces, por lo que yo entiendo solo de ver la botella, que va a haber una correspondencia entre esos litros o mililitros y un espacio que ocupe dentro de la botella, ¿no? O sea, un volumen. Entonces, vamos a hablar también de eso. Las botellas grandes tendrán 2 litros, ¿no? 3 litros por ahí. Bueno, los bidones, ¿no? Que van en las maquinitas para tomar agua. Los bidones ya tienen 6 litros o más. Bueno, después vamos a tratar... eh, ¿Qué otra unidad? Tenemos de distancia, tenemos... Ah, bueno, tenemos un montón de unidades, sí, en el sistema métrico. No vamos a hablar de todas,
porque tenemos unidades de tiempo, unidades respecto a, por ejemplo, temas de física, ya sea intensidad de corriente, voltaje, bueno, en eso no nos vamos a meter, ¿sí? Nos vamos a quedar con las unidades más, si quieren, básicas o las que más usamos, ¿sí? Que son las de distancia, las de peso y quizás las de tiempo, ¿sí? Para el tiempo, por ejemplo, nosotros hablamos de segundo, ¿no? De segundos, o podemos también hablar de horas si quieren, pero la unidad principal dentro del sistema métrico de tiempo es el segundo. Em, pero bueno, podríamos incluso arrancar haciendo o tratando de encarar la primera pregunta del trabajo práctico. No sé si les parece adecuado, pero vamos a ver si podemos. Sin haber dicho nada todavía. Vamos a ver qué sale. Estamos en esa situación, ¿sí? Donde se nos dice que hay un atleta que corre una maratón de 42. ¿Eso es 1000 o coma? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo leerían esto? ¿Como 42.000 o como 42,195? Bueno, 42 coma. claro, coma, ¿sí? Ojo porque vieron que, no sé si a veces lo usaron, pero en el teléfono, si ustedes miran en el teléfono y ponen un número muy muy grande en la calculadora, a veces nos pone la parte de los miles o las milésimas con la coma separado. Y para indicar la parte decimal, o el coma nuestro que estaríamos viendo ahí, nos pone un punto. Entonces, yo quiero mencionar esto porque sé que surge la confusión siempre al usar el teléfono. Los teléfonos, bueno, están configurados, hechos en otros países donde por ahí hay otros sistemas métricos y luego vienen acá. ¿Sí? Entonces, es por eso que quizás surge todo esto. Más aún también, porque por ahí hay alguna convención de fondo que en aparatos de este estilo ya se decidió hacer así. Bueno, sepamos que si queremos indicar milésimas, vamos a quizás separar con algún punto. ¿Sí? Si queremos hablar de la parte decimal, vamos a indicar con la coma. ¿Sí? Bueno, entonces esto es 42,195 kilómetros. Ahora nos piden que expresemos esa distancia en metros y en hectómetro. Bueno, yo no me voy a matar tanto por ahora con la parte de hectómetro, me gustaría que trabajemos la parte de metro. ¿Sí? Fíjense que todas las respuestas posibles que hay acá, ¿cómo son? Son del tipo, bueno, tenemos una cantidad de metro y una cantidad de hectómetro. Abajo también, una cantidad de metro, una cantidad de hectómetro. Bueno, quizás podamos responder esta primera pregunta solo haciendo una transformación. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense acá, en todas las opciones, siempre son distintos, ¿no? Acá tengo 4219, 42.195, 421,95, 4219,5. Entonces, no veo que se esté repitiendo nunca una opción. Entonces, yo sospecho que vamos a poder, solo con transformar a metros, poder elegir la que va a ser la correcta. Solo por esa pequeña observación previa a empezar, si quieren. Vamos a charlar, obviamente, más adelante cómo transformarlo a hectómetro, ¿sí? Van a ver que va a seguir la misma lógica. Pero bueno, tenemos que son 42,195 kilómetros y queremos llegar a metro, o sea, primero que nada me gustaría escribir que quiero pasar de acá, de kilómetro a metro. Entonces, lo que me gustaría preguntar es, bueno, un kilómetro, por ejemplo, ¿a cuántos metros equivale? 1000, dice Gaby. Bueno, pero ¿de dónde lo sabe? ¿Alguna vez se lo contaron? Yo tengo una que siempre me acuerdo, y esa por ahí ustedes también se la dijeron en algún momento, y es la de que en un kilómetro
hay 10 cuadras. ¿Esa la escucharon alguna vez? ¿Que en un kilómetro hay 10 cuadras o 10 cuadras nos hacen un kilómetro? Creo que se sacaba con potencias, dice Gaby. Bueno, algo de potencias hay escondido quizás, pero es bastante más sencillo, ¿no? Vamos a ver que no es algo muy raro. No se pretende que todo esto sea intuitivo de cómo pasar de una unidad a otra. Sepan que es algo que se construyó, ¿sí? Es algo que se construyó para seguir una convención y que esto sea así. No tiene por qué uno pensar que esto le tiene que surgir espontáneamente, ¿sí? Yo lo que digo es, va a haber una conversión que siempre vamos a hacer porque la construimos así estas unidades, ¿sí? Nosotros las construimos así. Pero bueno, lo que yo les decía, por ejemplo, es si en un kilómetro, supuestamente a mí me habían dicho, entran o son 10 cuadras, 10 cuadras. Bueno, si yo sabía esto y a mí me decían, ah, bueno, y entonces ¿cuántos metros hay en total? Bueno, pero yo sé cuántos metros hay en cada cuadra, ¿no? ¿Cuánto hay en cada cuadra? Es así, creo que la mayoría podría afirmar cuánto es. En una cuadra, ¿cuántos metros hay? Gaby nos comparte, por ejemplo, 100. No sé si alguno vio una cuadra más grande, más pequeña, pero bueno, eh, yo claramente vi cuadras que son más pequeñas que 100 metros. No toda cuadra tiene 100 metros, pero si vamos por la idea de una cuadra, ¿sí? Lo que nosotros entenderíamos por una cuadra, hablaríamos de un cuadrado que tiene 100 metros en cada lado, ¿no? Bueno, entonces, si cada una de estas cuadras tiene, ¿cuánto? 100 metros. Puntos suspensivos. Al tener 10 cuadras, ¿qué cuenta voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar, ¿no? Por ejemplo, podría sumar. Podría decir, bueno, tengo 10 cuadras, ¿cuántos son? Bueno, 10 cuadras. Esto es lo mismo que hacer una cuadra más una cuadra más una cuadra y así 10 veces, ¿no? Voy a poner un punto suspensivo acá en el medio para que sepan que ahí puse todos los que me llegarían a formar 10, ¿sí? Entonces acá tengo 10 cuadras. Bueno, pero en cada una de estas, ¿cuántos metros dijimos que había? Acá dijimos que habían 100 metros. Acá dijimos que habían 100. Y yo les pregunto si llegamos a lo mismo que nos decía el compañero. ¿Llegamos a 1000? ¿Cuánto sumamos acá? Si yo lo tengo 10 veces esto, cada cuadra. 1, 2, 3, hasta 10. ¿Sí? Y para mí sí sería 1000 metros. Claro, lo podemos resumir, ¿no? Con otra cuenta. Profe, ¿por qué hizo la suma larga? Bueno, para que se vea cómo es que podríamos llegar. ¿Sí? O sea, acá ya podríamos abreviar esta cuenta. Podríamos haber dicho, bueno, esto es 10 veces, ¿qué número? El número 100. Aparece 10 veces sumado el número 100. Entonces, para las conversiones, siempre vamos a estar haciendo cosas similares, ¿no? Y 10 por 100 metros, esto necesariamente da 1000, ¿no? Había un pequeño truco, no sé si lo conocen, pero para multiplicar números por 10, por 100 o por 1000, alcanzaba con añadir ceros, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero al número 100 multiplicarlo por 10, me alcanza con añadirle un cero. Fue lo que pasó, ¿no? Porque miren, acá el 100, ¿cuántos ceros tiene? Tiene 2. Si le añado uno más,
llegó a tener 3. ¿Sí? Si quería multiplicar al 100 por 100, tenía que añadir 2 ceros, y así. ¿De dónde sale eso? Bueno, de hacer mucha cuenta y reconocer que esto es lo que está siempre ocurriendo de fondo. Eh, pero bueno, el pequeño truco de multiplicar por 10 lo podemos resumir en eso, o por cualquier número que sea múltiplo de 10. Después vamos a ver también qué ocurre si dividimos por 10. Pero bueno, sabemos entonces que tenemos 1000 metros. Podemos responder entonces la pregunta que teníamos originalmente. Y ya casi estamos. ¿Por qué digo que ya casi estamos? Bueno, porque esto era lo que nos trababa más fuerte, ¿no? La resolución o responder la pregunta que nos hacían. A nosotros nos pedían que expresemos la cantidad de kilómetros que había recorrido esta persona, pero en metros. Nosotros sabíamos que cuánto era lo que él recorrió. El atleta, o bueno, o la atleta, eh, la atleta corrió una maratón de 42,195 kilómetros. ¿Sí? Entonces, yo me voy a concentrar, si quieren, en el 42 primero. Si fuesen 42 kilómetros. 42 kilómetros. Pregunta, ¿esto lo podemos escribir como un kilómetro? Más un kilómetro. Creo que ven a dónde voy, ¿no? Más ¿cuántas veces? ¿Como cuántos kilómetros voy a estar sumando acá? Y los 42 que necesitaba, ¿no? Bueno, entonces, en cada kilómetro habíamos dicho que cuánto había. Lo tenemos acá. Cada kilómetro son 1000 metros. Bueno, entonces ahora sí, este son 1000 metros. Este son 1000 metros. ¿Ustedes lo sumarían a mano esto o lo abreviarían? ¿Cómo harían? Sumar tantas veces el número de 1000, yo creo que lo podemos abreviar, ¿no? ¿Cómo harían? Ahí está. Lorena propone, por ejemplo, en el chat, hacer 42 por 1000. ¿Sí? O 1000 veces perdón, 42 veces el número 1000. También podrían pensarlo al revés, ¿no? De 1000 veces el número 42, pero lo que tiene más sentido acá es pensar en 42 veces el número 1000. Bueno, efectivamente, si hacemos 42 por 1000, ¿esto cuánto nos va a dar? Bueno, recuerden el pequeño truco. Si quiero multiplicar por un número que sea múltiplo de 10, alcanzaba con añadir la misma cantidad de ceros. Acá hay 3, ¿no? Entonces el resultado me va a dar 42.000 metros. Bueno, pero nosotros teníamos 42, ¿cuánto era? 195. Nosotros teníamos esto, ¿no? O sea, lo que hicimos recién fue para el 42 kilómetros. Bueno, pero queríamos 42 y un poquito más. 195 más. ¿Dónde creen que irá eso escrito de este lado? ¿Será 42.000 de nuevo? ¿O es un poquitito más? Porque yo veo acá que hay un 195. ¿Qué pasaba si multiplicábamos a este número por 1000? Anímense si quieren hacerlo en la calculadora y vean qué número les da. Si yo hago 42,195 por 1000, ¿qué pasa ahí? ¿Qué número da? Van a ver que lo único que cambia va a ser lo que está acá. Estos tres ceros, háganlo en la calculadora, por favor, para verificar que acá aparecería el 195, ¿no? Si multiplicaban por 1000, claro, aparece exactamente lo mismo, solo que es como si se hubiese corrido del lugar la coma, ¿no? Bueno,
Si lo quieren meditar de por qué esto ocurre, bueno, lo que nos faltaría añadir acá para llegar al 42,195, a este cachito que ya habíamos hecho, 42 kilómetros, si le añadimos este cachito de acá que dejamos de lado, el 0,195 kilómetros, es lo que habría que ajustar, ¿sí? Bueno, sabemos que si llegamos a juntar 1000 metros, recién ahí tenemos 1 kilómetro. Bueno, esto ni siquiera llega a 1 kilómetro, ¿no? Esto es 0,195. ¿Sí? Entonces esto necesariamente va a ser menos de 1000 metros. Bueno, serán 195. ¿Sí? Justamente, si teníamos 1000, ahí llegábamos a tener 1 kilómetro. Bueno, pero no llegamos a 1000, por eso es 0,195. ¿Sí? Vamos a ver bien cómo es para transformar de una unidad más pequeña a una más grande. O sea, cómo fue que pasamos de 195 a esto. ¿Sí? Cómo hicimos el paso de la más pequeña a la unidad más grande, lo vamos a ver en más detalle brevemente. Lo que sí hicimos recién fue al revés, ¿no? Si multiplicamos a esto por 1000, nos da 195. Que lo hicimos de fondo al obtener este resultado. Cuando ustedes hicieron en la calculadora 42,195 por 1000, obtuvieron este número. ¿Sí? ¿Está este número en algún lugar de las opciones? 42.195 metros. Bueno, vamos a ver. ¿Aparece? Se saca la parte decimal, dice Gaby. Bueno, no sé si como regla general vamos a afirmar que se saquen cosas. Yo lo que digo es, lo que vamos a estar haciendo casi siempre es correr de lugar una coma para transformar unidades de una en otra. ¿Sí? Pero bueno, que quería abreviar este primer ejercicio en reconocer que no hacía falta hacer las dos transformaciones o las dos conversiones de unidades, justamente porque siempre tenemos distintas, ¿no? De metro. En la opción A hay 4200, en la opción B 42.195 metros, que justo es la que Pame menciona. Fíjense que acá apareció la que nosotros obtuvimos, ¿no? Aparece escrita un poco distinta. ¿Por qué digo un poco distinta? Porque ven que está el punto. Ahí aparece el punto. Bueno, yo no suelo poner el punto para no confundir a la gente con multiplicar, ¿no? Porque por ahí ustedes piensan que acá hay 42 por 195, ¿no? No sé si alguno al ver eso escrito así les generó de una confusión de si había una multiplicación ahí. Bueno, yo siempre que escriba los números voy a tratar de evitar separar la parte de las milésimas o los millones, ¿vieron? Con un punto, para no generar confusión de si estoy hablando de que hay que multiplicar, ¿sí? Pero bueno, si lo ven así escrito con una unidad al costado, ya sea metro, kilómetro, lo que fuera, lo más probable es que se esté hablando, en este caso, de 42.000, no de 42 por 195. Pero bueno, todos sabemos que siempre aparece escrito con punto separado, pero ¿para qué? Para que sea más fácil de leer cuánto es el número, ¿no? Porque si es un número muy grande, a veces nos cuesta reconocer si estamos hablando de miles, cientos de miles, millón, ¿no? Entonces, poner el punto simplemente para eso, para que sea fácil la lectura del número. Pero bueno, cuando hagan las conversiones y esas cosas, yo les invito por ahí a no usar el punto, ¿sí? Siempre, si quieren usar el punto, pónganlo recién al final de todo, cuando ya obtuvieron algún resultado que ustedes estén buscando, si quieren. Así no nos mareamos en el medio. El que siempre va a tener que aparecer es la parte decimal, ¿no? Bueno, entonces, ya sabemos que es la opción B, ¿sí? Bueno, y estaría bien que charlemos por qué sería entonces 421,95 hectómetros, ¿no? Bueno, entonces lo que sabemos de antemano es que 42,195 kilómetros también va a tener que ser igual ¿a qué? A 421,95.
¿sí? Hectómetro, es HM. Y lo que me gustaría traerles ahora es una pequeña tablita del material de estudio que ustedes tienen. Denme un momentito. Está en la unidad 4. Un segundo que la busco. Si nos tiene que estar. Eso es más amigable. Trabajar todo esto. Acá está. Esta es la tabla que yo les decía. La tienen en el material de estudio, ¿sí? Eh, Ahí se las comparto. Donde tenemos marcada la unidad principal con sus múltiplos y sus submúltiplos. Recuerden que esto no tiene por qué ser intuitivo. Nosotros habíamos definido así, o la construimos así, a estas unidades. Y lo que pueden observar ahí en la primera fila, ¿no? En la primera fila que ven acá. En esta fila, ¿qué tenemos? Tenemos las distintas unidades, ¿no? Tenemos milímetro, centímetro, decímetro, metro, decámetro. DAM es decámetro. Tenemos hectómetro y recién después tenemos kilómetro. Pero lo que me gustaría que observemos más que cualquier otra cosa es el salto que hay de una a otra. Fíjense, acá me están diciendo que para tener un decámetro necesito tener 10 metros. Recién cuando consigo 10 metros, obtengo un decámetro, uno de la unidad siguiente. Y después, ¿cómo consigo un hectómetro? Me dicen que es con 100 metros. Bueno, pero fíjense, un decámetro más un decámetro más, de manera similar a lo que habíamos hecho antes. Si yo sumo 10 de estos, tengo 10 decámetros, ¿no? 10 DAM va a ser igual a sumar todo esto 10 veces. Bueno, pero cada decámetro, ¿cuántos metros era? Era 10, ¿no? Este era 10 metros, este era 10 metros. Uf, era 10 metros, ahí. Este también. Bueno, en total, ¿cuánto junté? Podríamos hacer la misma idea que hicimos antes. Bueno, multiplique, profe, 10 por 10 en este caso. Bueno, si hacemos 10 por 10 metros, esto nos va a quedar como 100 metros, ¿no? Que coincide con el número que pueden ver en la tabla. Fíjense que acá aparece 100 metros. Bueno, pero ¿por qué hizo esto, profe? No es que lo hice porque tenía ganas de escribir una cuentita, era para mostrarles que el salto entre unidades es de a 10. Porque fíjense, para conseguir esos 100 metros, ¿cuántos decámetros tuve que juntar? Lo tengo acá en verde. Tuve que juntar 10. ¿Sí? Entonces, para juntar recién un hectómetro, tuve que juntar 10 de la unidad anterior. Justamente lo podíamos ver con el metro y el decámetro también, ¿no? Un decámetro me dicen que son 10 metros. El metro era la unidad anterior. Tuve que juntar 10 de la anterior. Entonces cada salto que hacemos es de 10, ¿sí? Cada salto que hacemos es de 10. Y lo mismo aplica para el kilómetro, ¿sí? Cada vez que estamos yendo de una unidad más pequeña a una más grande, necesitábamos juntar 10 de la anterior. Lo mismo también si venimos de las más pequeñas, de los submúltiplos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, 5 decámetros, ¿a cuánto equivale en metros? ¿Se les ocurre alguna forma de saberlo? Claro, es como bien decía Pame ahí en el chat, 10 por 10 nos daba 100. Bueno, recuperamos
el 100 metros que aparece en la tabla y ahí podemos observar que estamos pegando saltos de a 10 de cada unidad a la siguiente. Y si yo les preguntase 5 decámetros, 5 decámetros, ¿a cuántos metros equivale? Perdón si lo hice muy pequeño la letra. Espero que ahí se vea. Ahí va. ¿Y de dónde salen los 50 de Lorena y de Pame? ¿Qué cuenta hicieron? Porque me dijeron el resultado ambas compañeras al mismo tiempo. Claro, pero viene de ahí, ¿no? Las compañeras hicieron 5 por 10. ¿Sí? Las compañeras hicieron 5 por 10. Bueno, ¿y esto cuánto le da? Esto les da 50 metros. O sea que para ir de una unidad más grande a una unidad más pequeña, ¿qué fue lo que identificaron primero? La cantidad de saltos que estaban pegando. Bueno, sabían que estaban en decámetro y querían ir a metro. Pegaron solo un salto, o sea que va a haber un salto de a 10. ¿Sí? Entonces por eso multiplicaron por 10 una sola vez. Pero ¿qué pasaba si yo les pedía 5 hectómetros a metro? ¿Cuántos saltos estaban pegando ahí? Porque el hectómetro ya está un poco más lejos, ¿no? Está acá. Quiero pasar desde el hectómetro al metro. Ahí ya no tengo un salto de 10, tengo dos. Entonces, ¿qué cuenta irán a hacer? Bueno, ya escribieron en el chat, por ejemplo, Pame, el resultado, pero ¿qué cuenta hizo la compañera? Bueno, la compañera dijo, bueno, como estoy pegando dos saltos ahora, necesito juntar 10 veces la unidad anterior, pero cada una de estas era 10 veces la otra. Entonces tengo que hacer por 10 dos veces. ¿Sí? Bueno, esto le dio a la compañera 500. Esta es una forma, si quieren, la más amigable. Claro, ambas compañeras llegaron a lo mismo. Esta es la forma más amigable de convertir cualquier unidad. Si estamos yendo de una más grande a una más pequeña, entonces reconocemos que el truco era simplemente multiplicar por 10. Y pero si era al revés, si yo quería hacer al revés, por ejemplo, en vez acá, ¿no? En el primer ejemplo que les di. Si yo quería hacer, por ejemplo, quería pasar 50 metros a decámetro. ¿Cómo hacía? Porque ahora estamos yendo de una unidad más pequeña a una más grande. Ahora no vamos a multiplicar. Ah, la compañera Lorena propone dividir. ¿Y de dónde sale esta idea de dividir? ¿Qué hacemos cuando dividimos? Nosotros sabíamos que 10 metros nos hacían un decámetro, ¿no? Y permiso. O sea, uno ya teniendo escrito esto sabe cuál es la respuesta, ¿no? Deberíamos llegar a que tenemos 5 decámetros. O sea, ya sabíamos que teníamos que llegar ahí, pero quiero que veamos que se puede hacer mediante, como propone la compañera, una división. Y no hay que todo el tiempo pensar en sumar un montón de veces y qué sé yo. Podemos resumir, transformar unidades de una a otra, ya sea o con multiplicación o con división. Y para eso permítanme hacer una última vez una de estas cuentas, de sumar muchas veces, que creo los va a convencer de por qué es que dividimos. ¿Sí? Entonces, si tenemos 50 metros, ¿les parece si yo los distribuyo en cantidades iguales de la siguiente forma? Si yo hago 10 por acá, 10 por acá y 10 por acá. Bueno, ¿cuántas veces lo tengo? Lo voy a tener 5 veces, ¿no? Porque si yo hago 10, 20, 30, 40, 50. Ahí llegué. Yo lo tengo 5 veces. Bueno, pero cada uno de estos, nosotros ya sabíamos a cuánto equivalía, ¿no?
¿A cuánto equivalía cada uno de esos 10 metros? Esto lo tenemos ya por cómo construimos nosotros la escala. Nosotros sabemos que 10 metros son un decámetro. ¿No? ¿Y no sería 5.000 metros? Acá partíamos de 50 metros. Y yo lo que dije es, vamos a sumar 5 veces 10 metros. Si yo sumo 5 veces 10 metros, llego a 50, ¿no? No me pasé. Por ahí me mareé con esto. Si quieren lo escribo entero y no ahorro tinta. Voy a ponerlo en vez de abreviado, lo voy a poner todo, tal cual. Así no mareo, no mareo. Voy a poner 10 metros. Me falta uno, ¿no? Para tener los 5. 1, 2, 3. Esperen que lo acomodo un poco más. Ahí. Entonces acá sumamos 50, ¿no? Primero que nada. Acá sumamos 50, ¿no? Y cada uno de ellos es un decámetro, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Yo lo único que dije es voy a escribir a 50 metros como suma de 10 metros más 10 metros más 10 metros. ¿Y pero por qué elegí 10 metros? Porque yo ya sabía la equivalencia entre decámetro y metro. ¿Sí? Yo ya sabía que cada 10 metros tengo un decámetro. Eso lo sabía, pero ¿por qué? Porque así es como construimos nosotros esta escala de los múltiplos y los submúltiplos. Esto es lo que, insisto, no tiene por qué salir de la intuición. Esto es algo que nosotros construimos, así, la humanidad si quieren. Entonces, al construirlo así y me dicen que por cada grupito de 10 metros vos tenés la unidad siguiente, bueno, me parece que lo quiero distribuir en cantidades iguales de 10. Pero gente, ¿qué operación conocen ustedes que resume esta idea de separar en iguales cantidades? De distribuir en igual cantidad. ¿Es multiplicar o es al revés? Es dividir, ¿no? Si yo quiero distribuir en cantidades iguales entre... ¿Cuántos somos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas somos en la reunión. Quiero distribuir 70 cajas en cantidades iguales entre nosotros, yo no voy a multiplicar ahí, voy a dividir. ¿Sí? Entonces, la idea de multiplicar nos quedó reservada para cuando queremos pasar de una unidad más grande a una más pequeña. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es eso. ¿Estamos convirtiendo de una unidad que es más grande a una más pequeña o de una más pequeña a una más grande? Eso lo escribo, ¿dale? Bueno, y antes de eso, llegamos al resultado que teníamos antes, ¿no? Porque ¿cuántos decámetros juntamos acá? Los cuento. Tengo uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. En total yo conté 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos al mismo resultado que teníamos. Y lo que hicimos acá fue dividir. Yo distribuí en cantidades iguales de a 10. ¿Sí? Entonces, 50 metros dividido 10, ¿sí? Esto me dio 5. Y cuando yo hago la división por 10, ahora, esto ya lo voy a estar expresando en decámetros, ¿sí? Y, insisto, acá lo que hicimos fue ir de una unidad más pequeña que era el metro a una unidad más grande que era el decámetro. Eso lo escribo a modo de resumen de lo que estuvimos trabajando. Si queremos convertir una unidad eh, más pequeña, voy a partir de la más grande a la más pequeña. Más grande a más pequeño, lo voy a poner entre comillas, ¿no? De más grande a más pequeño, ¿qué significa esto? Lo que estuvimos diciendo, ¿no? Más grande sería, por ejemplo, kilómetro. Quiero ir de kilómetro a metro. Eso caería en esta categoría. Estoy yendo de kilómetro a metro, que es más grande a más pequeño. Si queremos convertir una unidad de más grande a más pequeño, más grande a más pequeña, multiplicamos.
¿sí? Y al revés, dividiríamos, ¿no? De más pequeña a más grande. En vez de multiplicar, dividimos. Bueno, pero ¿por quién? Nosotros multiplicamos por 10 en base a la cantidad de saltos que hay entre cada unidad. Eso lo anoto. Multiplicamos por 10 según la cantidad de saltos que hay entre esas unidades. Y lo mismo para la división, ¿no? Dividiremos entonces por 10 según la cantidad de saltos o espacios que hay entre cada unidad. Si tenemos que pasar, como recién hicimos acá, ¿no? Queríamos pasar de metro a decámetro. Miro en la tabla esta que teníamos construida. Bueno, ¿cuántos saltos hay en total? Yo sé que de metro a decámetro hay un solo salto. ¿Ven? Este pequeño salto de acá. Entonces tendré que o multiplicar o dividir solo una vez por 10. Bueno, yo quería ir de decámetro a metro. Si estoy yendo de una más grande a una más pequeña, o de una más pequeña a una más grande, en este caso quería ir de metro a decámetro, ahí tengo que dividir, ¿sí? Eso fue lo que hicimos acá. Queríamos ir de una más pequeña a una más grande, entonces dividimos. En este caso dividimos solo una vez por 10, había un solo salto. Si yo tenía que pasar, por ejemplo, y vamos a hacer con este, si les parece. Quiero convertir 50 metros ahora. Si yo quisiera convertir esto en kilómetro. Vamos a irnos a la otra punta. Si yo quería convertir esto a kilómetro, ¿qué es lo que debería hacer? Según este procedimiento que construimos. Van a ver que es muy mecánico, no hace mucha falta después matarse en paso a paso. ¿Sí? Tengo que transformar de una a otra unidad. Uno puede ir transformando de a poquito, pero conviene hacer la transformación directa. ¿Sí? Yo quiero ir de metro a kilómetro. Ojo, la respuesta debería estar en kilómetro, Pame, ¿no? Ya me puso 0,50 metros. Bueno, pero yo quería en kilómetro. No sé. Vamos a ver si es eso. Dale. Yo lo que sí sé es que tengo esta tabla. Entonces yo lo que quiero es usar lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Entonces vamos paso a paso. A mí me piden expresar en kilómetros esta cantidad de metros. Ok. ¿Estoy yendo de una unidad más grande a una más pequeña o al revés? ¿Qué creen? Estoy en metro y quiero llegar a kilómetro. ¿En qué situación estoy? ¿Estoy en la situación de acá, la primera o la segunda? ¿Quiero ir de una más pequeña a una más grande o de una más grande a una más pequeña? Mirando la tabla, ¿qué creen? ¿Estoy yendo de dónde a dónde? Es lo primero que hay que identificar para arrancar. De pequeña a grande. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense. ¿Por qué de pequeña a grande? ¿Qué es una distancia más pequeña? ¿Tener un metro o un kilómetro? ¿Sí? Entonces, para terminar de convencerse, si no estaban convencidos todavía, piensen en eso, ¿sí? Si yo tengo un metro, ¿es más pequeño que tener un kilómetro? Ah, sí. Entonces sí, estoy yendo de más pequeña a más grande, ¿sí? Entonces, estamos de más pequeña a más grande, listo. Yo agarro lo que anotamos en la clase y ¿en qué habíamos resumido todas esas cuentas que podíamos hacer? Bueno, si yo quiero ir de una más pequeña a una más grande, creo que caigo en esta caja de acá, ¿no? ¿Sí? Porque tenía que distribuir en grupitos, ¿sí? Como lo hice con esos 10 más 10 más 10. Bueno, tenía que distribuir en grupitos de a 10, pero ahora van a ser varias veces los saltos, ¿no? Porque fíjense que queremos ir de metro a kilómetro. Y de metro a kilómetro, yo estoy acá y quiero llegar acá. ¿Cuántos saltos tengo? Y tengo un salto, dos saltos, tres saltos.
¿Sí? Entonces lo primero que identifico es de dónde quiero ir a dónde quiero llegar. Ahora, por cada salto que yo esté pegando, lo que habíamos deducido con el ejemplo anterior era que tenía que dividir por 10 en cada salto. Entonces, acá voy a tener que dividir por 10. Acá voy a tener que dividir por 10. Y acá también voy a tener que dividir por 10. O sea, voy a tener que dividir por 10 en cada salto, pero tengo 3 saltos. Entonces, a 50 lo tengo que dividir por 10 3 veces. ¿Y esto cuánto nos da, gente? Háganlo con la calculadora tranquilos, no pretendo que esto se haga a mano. Lo pueden hacer a mano si quieren para practicar cómo era dividir. No es la intención. La intención acá es que nos apropiemos de esta técnica para convertir unidades. De paso les viene bien practicar con la calculadora, ¿sí? Así la empezamos a manejar. Y yo lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Voy a agarrar el 50, lo voy a dividir por 10, lo voy a dividir por 10, lo voy a dividir por 10. Toco igual y me aparece... Ojo, Pame, si te quedó... ¿Eso es un 5,0 lo que pusiste? Yo acá cuando hice la división por 10 tres veces me dio 0. Yo lo voy a escribir tal cual me figura en la calculadora, ¿eh? A mí me aparece 0,05. Esto me aparece a mí en la calculadora, con un punto acá. Pero recuerdan lo que yo les dije de las calculadoras, ¿no? Que están hechas en otros lugares y ahí los puntos indican la parte decimal. 0,05. ¿Sí? Sí, al revés dice. Sí, sí, sí. Ahí va. Bien. Sí, ojo. Cambia mucho si lo escribimos al revés. La compañera dice que lo había escrito al revés, pues. Bien. Entonces, fíjense que podíamos resumir esto de dividir por 10 muchas veces. ¿Se podría? ¿Qué pasaba si a 50 lo dividíamos por 1000? ¿Qué pasaba? Fíjense con la calculadora. Si a 50 lo dividimos por 1000, ¿nos da el mismo resultado? Tómense un momentito para hacerlos tranquilos. Verifíquenlo. Nos da lo mismo. ¿Sí? Verifíquenlo, por favor. Pero nos da lo mismo. Si nosotros hacíamos 50 dividido 1000, era equivalente a hacer 3 veces la división por 10. ¿Sí? Entonces, ahí tienen incluso una forma más abreviada de hacerlo. ¿Sí? Sería el 5% de 1000. Dicho distinto. Bueno, no hablamos de porcentajes todavía, pero para hacer el 5% de 1000, esto no pretendo que lo discutamos ahora, pero si uno quiere hacer el 5% de 1000, uno puede resumirlo en hacer la siguiente operación. 5 por 1000 dividido 100. ¿Sí? Si esto coincide con ese resultado que tenemos acá, efectivamente sería como calcular un 5%. Pero yo lo que veo es que no sería lo mismo. Si yo tengo 5000 dividido 100, esto me va a dar 50. O sea, 50 sería el 5% de 1000. Si hablabas de que 50 sería el 5%, sí. ¿Me explico, Pame? Uno para calcular un porcentaje, y ya que lo dije, acá tienen una forma de calcular porcentajes. Si quieren calcular el 5% de algún número, por ejemplo el 1000, harían esta cuenta. El 5 que viene del 5%, el 1000 que es el número al que le quieren calcular el porcentaje, y a todo eso lo dividimos por 100.
está íntimamente ligado con la función lineal que estuvimos trabajando en la unidad anterior, pero no es algo que charlamos ni discutimos, pero sepan que está muy ligado con eso, ¿sí? Con la función lineal. El cálculo de porcentajes tiene muchísimo que ver con eso, ¿sí? Em, pero bueno, acá me dio 50. El 5% de 1000 es 50, ¿sí? Es muy fácil confundirse, me falta practicar mucho todavía, tal cual. Más cuando es, vos justo mencionaste porcentaje y no es algo que trabajamos, ¿sí? No es algo que hayamos trabajado acá en clase. Entonces yo no pretendo que se vea esto, ¿sí? Que se entienda ya, ahora. Tampoco pretendo que se entienda para hacer el TP. En el trabajo práctico nosotros no vamos a preguntarles en el 4, ¿no? Y en el examen. No les vamos a preguntar de calcular un porcentaje acá, ¿sí? Quizás aparezca el cálculo de porcentaje en alguna otra matemática, muy probablemente, ya sea en mate B o en mate C, ¿sí? Pero está bueno que ya vayamos chusmeando estas cosas, obvio. Pero bueno, a no marearse con cálculo de porcentaje. Acá lo que estamos haciendo es convertir unidades a otras unidades. Estamos buscando equivalencia entre dos eh, cantidades, ¿no? Ya sea, acá teníamos que 50 metros, podías, según esta cuenta, transformarlo a kilómetro y me dio esto, que 50 metros es equivalente a tener 0,05 kilómetros, ¿sí? Esto fue lo que terminamos de razonar acá. Recupero, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, observábamos si estábamos yendo de una unidad más grande a una más pequeña o viceversa. Lo que identificamos fue que estábamos yendo del metro al kilómetro, de una más pequeña a una más grande. Lo que reconocimos después es que había que pegar varios saltos. Para pasar de metro a decámetro, tenía que distribuir en grupitos de igual cantidad de a 10. Y lo mismo para pasar a hectómetro. Y lo mismo para pasar a kilómetro. Entonces tenía que distribuir y después distribuir y después distribuir. ¿Qué termina haciendo eso? Bueno, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Lo podíamos resumir también, si querían, con dividir por 1000, ¿sí? Si en lugar de dividir por 10 tres veces, tenía que dividir por 10 dos veces, en vez de dividir por 1000, hubiese dividido, por ejemplo, por 100. Entonces, háganlo de la forma que a ustedes más les guste. Si les deja más claro dividir por 10 la cantidad de saltos que están pegando, que para mí es lo más claro, háganlo. Si quieren resumirlo en dividir por un solo número, tengan ese cuidado, ¿sí? Tengan el cuidado de que tenga la cantidad de ceros adecuada. Porque por ahí sin querer ponen en vez de dividido 1000, dividido 10.000 y bueno, nos daba 0,000 no sé cuántos, 0,2 ceros y un 5. Entonces, a tener cuidado si hacemos esto. En cambio, si dividimos de a 10 tres veces, ahí no creo que le pifiemos, ¿sí? Pero van a ver que el procedimiento es siempre el mismo. Les propongo otro ejemplo, ¿sí? Vamos con otro. ¿A cuántos milímetros equivalen, vamos a decir 20 centímetros? ¿Sí? Eso es lo que nos estamos preguntando. Y bueno, uno no haría ni falta empezar a o multiplicar o dividir por... Bueno, ya la compañera me tiró un número, pero le propongo, tómese un segundo y pensemos en quizás lo que tenemos más a mano, que es una regla. Si tenemos una regla, vieron que tiene marquitas, ¿no? En cada centímetro tenemos 10 subdivisiones. Cada una de esas subdivisiones es un milímetro. No sé si alguno tiene una regla a mano. Yo acá creo que tengo alguna.
Sí, acá tengo una. Bueno, tengo una regla acá a mano. Ustedes no van a poder observar con la calidad de mi cámara bien las marquitas, pero yo lo que veo es que tengo marcado 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así. Y en cada uno de esos centímetros veo que hay 10 subdivisiones, ¿no? Bueno, cada una de esas subdivisiones es el milímetro. Bueno, entonces ya las compañeras están triangulando mejor ahí el resultado. ¿Uno cómo podría hacer esto? Bueno, pensándolo así, ¿no? Con la regla. Es una forma. No les digo que no, obvio, lo podrían hacer. Pero está bueno que ya busquen, como están haciendo ahí en el chat, una forma de abreviarlo, ¿no? Y están yendo quizás a lo que construimos antes. Dijeron, bueno, queremos ir de centímetro a milímetro. A nosotros nos preguntan, bueno, en milímetros, ¿cuánto es esto? Queremos llegar a milímetro, ¿no? Entonces estamos de una más grande y queremos ir a una más pequeña. Lo podemos ver acá. El centímetro era más grande. El milímetro eran las subdivisiones. Entonces, estamos en esa situación acá. Primero que nada, queremos ir de más grande a más pequeña. Entonces este era el otro caso. Acá, como bien escribieron en el chat, había que multiplicar, ¿no? No era el de dividir, era el que tenemos que multiplicar. Hay que multiplicar. Bueno, hay que multiplicar, sabemos que hay que multiplicar, pero ¿cuántos saltos hay de centímetro a milímetro? Bueno, yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tabla. Miro acá. Imagínense que yo no me acuerdo, digo, bueno, no sé cuántos saltos hay. Busco. ¿Cuántos saltos hay? ¿Dónde están mis unidades? Bueno, yo quiero ir de centímetro a milímetro. Ah, hay un solo salto. Y entonces es multiplicar por 10 solo una vez. ¿Sí? Eso fue lo que pudimos observar ahí. Hay un solo salto. Entonces, multiplicamos por 10. Y como bien escribieron ahí en el chat ahí hace un ratito, 20 por 10, esto me da 200, ¿sí? Entonces lo que sabemos es que 20 centímetros va a ser equivalente a 200 milímetros. Y tiene sentido con lo que había observado yo acá, ¿no? En la regla. ¿Por qué? Porque en cada centímetro yo veía que entraban 10 milímetros, ¿sí? Pero yo tenía 21 centímetros. Entonces tiene sentido ahí pensar en 21 por 10. Porque en cada uno de esos 21 tengo 10 de los chiquitos que busco, ¿sí? Entonces, si incluso nos mareaba esta idea de si es multiplicar o dividir, con este ejemplo por ahí también reforzamos eso, ¿sí? Y es el que quizás tengan más cercano, una regla o algo. Bueno, eh, no hace falta igual que vengan a usar regla para hacer estos ejercicios. Vieron que lo podemos resumir en o multiplicar o dividir. Lo que sí les reconviene tener a mano es esta tabla, ¿sí? Esta tabla, ustedes la pueden escribir o sacarle foto, la tienen en el material de estudio, ¿sí? Solamente para reconocer eso, ¿sí? ¿Estamos yendo de más pequeño a más grande o al revés? ¿Y cuántos saltos estamos pegando? ¿Sí? El procedimiento siempre entonces va a ser el mismo. O hay que multiplicar por 10 o hay que dividir por 10. Muchas veces o pocas veces. Es solo eso, ¿sí? Bueno. Me gustaría charlar sobre unidades de superficie y con eso concluimos por hoy, ¿sí? Para la vez que viene nos van a quedar algunas que otras cosas que charlar también del sistema métrico. No pudimos ver todo hoy, pero bueno, yo les propongo eso, ¿sí? Que la clase que viene terminemos de ver todo lo necesario. Eh, a ver, denme un momento. Estaría bueno que ya tengan todo, porque la última clase es justo un día antes de la fecha límite de entrega. Ah, no, no dije nada. Hoy es 22. Pensé que era 29.
Mil disculpas. Sí, entonces está bien frenar en unidades de superficie. Ahora comentamos de superficie y con eso concluimos por hoy. Entonces, la compañera, creo que fue Joana, nos había dicho que cuando uno está en una inmobiliaria o se acerca a una inmobiliaria, ella vio que hablaba de los metros cuadrados para saber si era más caro un departamento o bueno, por qué era tan caro, ¿no? Que tenía muchos metros cuadrados por ahí. El lugar también importa, pero más que nada los metros cuadrados. Entonces, em, unidades de área de superficie. Dos puntos. Bueno, si yo les dijera que tenemos, por ejemplo, 100 metros. Quiero que nos preguntemos, 100 metros era lo que había en una cuadra, supuestamente, ¿no? Una cuadra bien hecha, si quieren, era un cuadrado que tenía 100 metros en cada lado. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron cuántos metros cuadrados habría en una cuadra? ¿Qué creen? Porque los metros cuadrados yo más o menos me doy una idea con los departamentos, ¿no? Pero en comparación a una cuadra, el espacio que me ocupa un departamento es bastante pequeño, ¿no? Entonces, ¿sería 400? ¿Qué sería? No sé. Pero, vieron, esa es una primera pregunta para hacernos. ¿Cuántos metros cuadrados habrá en una cuadra? Como primera sospecha de Pame, sería 400. ¿El 400 de dónde salió de la compañera? De sumar 100 más 100 más 100. Más 100, me faltó uno. Pero eso que hizo Pame, la suma, está bueno que haya salido, lo voy a escribir como comentario. Si sumamos el largo de cada lado de, un- de una figura, voy a resumirlo así, de una figura, obtenemos lo que se llama el perímetro, ¿sí? O sea, eso se usa, lo que dice la compañera, pero tiene ese otro nombre, ¿sí? A eso que la compañera obtuvo, ese 400 de sumar cada lado, a eso se lo llama perímetro, ¿sí? El perímetro, claro, el perímetro total. Bueno, si tenemos una figura medio rara, por ejemplo que sea un rectángulo con un cuadrado en un corner, bueno, eso también, si sumamos el largo de cada lado, por ejemplo hago una figura acá. Si yo tuviese esta figura, o sea como algo así, ¿no? Si yo sumo el largo de esto, más 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 el largo de esto, ahí tengo lo que llamaría el perímetro. Pero ojo, perímetro y área de una superficie no es lo mismo, ¿sí? Fíjense que con el perímetro nos estamos quedando en el borde. El área de una superficie es otra cosa. Estos lados que yo tengo acá podrían pensar ustedes que es una cerca si quieren, o una valla, eh, una alambrada, lo que fuera. ¿Qué nos están delimitando? Nos están delimitando una superficie, todo lo que estaría acá adentro, ¿sí? Y también lo que está afuera, pero nos vamos a concentrar en lo que está adentro. A todo esto que pinté en el interior, esto que tenemos marcado acá es una superficie que tiene forma de zapato medio raro. Bueno, tiene algo llamado área, ¿sí? Esto es una superficie, lo que está pintado. Porque uno siempre usa de sinónimo la palabra área y superficie, pero no es lo mismo. Fíjense, yo acá tengo una hoja. Creo que tengo una hoja. Acá, tengo esto. Este cuaderno. ¿Sí? Yo lo que tengo acá,
Ojo, el área es una cosa que nosotros vamos como dice el compañero Gaby ahí en el chat, área es lo de adentro. Es que, insisto, el área lo único que va a hacer es algo que nosotros vamos a construir. ¿Sí? No es algo que de entrada tengan que intuir, es así. A lo que llamamos área es algo, una cuenta. Lo vamos a resumir en una cuenta. ¿Sí? Entonces, una cuenta, ¿qué corno tiene que ver con lo de adentro? A lo que está adentro, por ejemplo acá, esto que yo tengo acá, tiene una superficie rectangular. Es una superficie rectangular, ¿no? Este cuaderno que tengo acá. Pero yo no digo es un área rectangular. Yo lo que digo es que acá tengo una superficie que es rectangular. A lo que llamamos área es una cuenta que vamos a hacer que tiene que ver con las dimensiones de esto. ¿Sí? Ahora lo escribimos. Porque está bueno hacer esa distinción. Así no terminamos siempre pensando que es lo mismo. Pero recuerden, superficie es eso que sí podemos tocar. ¿Sí? Eso que está adentro, como decía el compañero. A eso sí lo llamamos una superficie. El área es algo que nosotros vamos a inventar, que tiene que ver con las dimensiones. ¿Sí? Entonces, el área... Upa, llamamos área de un cuadrado, por ejemplo, a, dos puntos, lado por lado. ¿Se entiende lo que quise decir con esto? Si tenemos un cuadrado, una superficie cuadrada, en este caso era un rectángulo, pero si hubiese sido un cuadrado, ¿qué pasaba? Teníamos siempre el mismo lado, ¿no? Si era un cuadrado tenía esta medida igual acá, que igual acá, que igual acá. Bueno, si nosotros multiplicamos el lado por sí mismo, tenemos lo que se llama el área del cuadrado. Llamamos área de, por ejemplo, un rectángulo. La idea va a ser la misma, pero ahora ya no tenemos dos lados iguales, ¿no? Porque si tenemos un rectángulo, como me pasaba acá con mi cuaderno, voy a tener un lado, pero después tengo otro que va a medir distinto. Bueno, lo podríamos resumir en base por altura, si quieren. Pueden llamar a alguno de los dos base y al otro altura. Base por altura. Y después vamos a tener uno más, que es el del triángulo. Bueno, y el del triángulo tiene mucho que ver con el del rectángulo, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene mucho que ver? Porque si uno tiene un rectángulo, tiene una figura así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero ¿y un triángulo? ¿Cómo lo consigo? Y si yo tengo esto, acá yo no veo un triángulo, ¿no? Pero pregunta, gente, ¿qué pasa si lo parto al medio? Me salió medio inclinado. Ahí. ¿Qué pasa si lo parto al medio? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá pintado? Tengo un triángulo, ¿no? Entonces, si yo agarro la cuenta que sea que había hecho antes para el rectángulo y la parto al medio, voy a tener el equivalente, pero para el triángulo, ¿sí? Entonces es base por altura, pero todo esto lo dividimos por 2. Me quedo con la mitad, ¿sí? Y porque uno siempre puede, si tiene un triángulo de cualquier forma, de cualquier estilo, si uno tiene un triángulo así, por ejemplo, podemos encontrar la forma de pensar que venía de algún rectángulo, ¿no? Y haberlo partido al medio, ¿sí? Entonces, si quieren, esa es una primera idea intuitiva de dónde sale base por altura dividido 2. No pretendo que nos matemos pensando de dónde viene exactamente, pero sí que son muy parecidas, ¿no? Todas las fórmulas estas que tenemos acá. Me faltó dibujar el del cuadrado. El del cuadrado que sería todos los lados iguales, ¿no?
Bueno, entonces con esta idea de a qué llamamos área de una superficie, podemos responder la primera pregunta que había hecho yo. ¿Cuántos metros cuadrados hay en una cuadra? Ahora más o menos sí podemos siquiera empezar a pensar cuánto sería. ¿Por qué lo digo? Bueno, si nosotros tuviésemos un cuadrado que mide 1 metro por 1 metro, que tiene 1 metro de lado y otro metro, bueno, el área de ese cuadrado me daría cuánto. Yo digo, si fuese un cuadrado. Si tengo un cuadrado de 1 metro de lado, coma, su área va a ser, dos puntos, 1 metro por 1 metro. ¿Y esto cuánto me da? Bueno, yo sé que 1 por 1 me da 1, ¿no? Pero acá está el tema, me aparece metro por metro. Nosotros teníamos una abreviatura para decir, por ejemplo, 3 por 3, ¿no? 3 por 3, ¿cómo lo podíamos escribir nosotros? Lo podríamos haber escrito como 3 elevado a la 2. O 3 al cuadrado. Aparecía 2 veces. Bueno, con la letra de la M también. Esto es el metro cuadrado, ¿sí? 10 por 10 son 100 metros cuadrados, nos dice Pame. Tal cual, ¿sí? Porque el 10 por 10 nos da 100. Pame lo que dice, bueno, si tuviese. Ella fue un ejemplo más. Si tuviese un cuadrado de 10 metros de lado, su área va a ser 10 metros por 10 metros. ¿Y en qué cambia la cuenta con lo que hice antes? No cambian mucho. Lo único que cambia ahora es que en vez de 1 voy a tener 10 por 10. 10 por 10 me da 100, ¿no? Y recuerden que la unidad acá va a ser metro cuadrado, ¿no? Porque me aparece metro por metro. Y acá ya tenemos una cosa muy loca. ¿Por qué digo muy loca? Por lo siguiente. Bueno, y antes de la cosa loca, lleguemos a los 100 metros, ¿no? Hagamos un pasito más, que estábamos cerca. Porque en una cuadra, ¿cuánto teníamos? 100 metros, ¿no? Bueno, 100 metros por 100 metros. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, la cuenta cambia un poco ahora, pero fíjense que nos aparecen muchos ceros. Tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Bueno, recuerden que la compañera sospechaba que eran 400. Eh, Nos dio un poco más, ¿no? Nos dio 10.000. Claro, pero está bien, el perímetro es otra magnitud que nos interesa estudiar. Pero igual, incluso si uno sospechaba que era 400, dice, ah, bueno, ¿y lo de adentro qué será? ¿Mucho más, mucho menos? Bueno, que nos dio 10.000. O sea, en una cuadra de 100 metros de lado, tenemos que el área de esa superficie es de 10.000 metros cuadrados. Una barbaridad, ¿no? Es mucho más de lo que quizás uno imaginaba en primer lugar. Entonces, algo que me gustaría que observen, y con esto sí vamos a terminar, es que podemos convertir unidades de área de superficie. Vieron que teníamos las conversiones que hacíamos antes. Bueno, va a estar su equivalente a esas conversiones, pero con unidades que ahora sean elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber 1 metro cuadrado, ¿a cuánto equivale en decímetro cuadrado? Ni idea. Pero en realidad sí tenemos una idea. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros sabemos que 1 metro cuadrado, ¿de dónde viene? 1 metro cuadrado viene de hacer el cálculo del área de un cuadrado que tenía 1 en cada lado, ¿no? Nosotros sabíamos que era 1 metro por 1 metro. Pero nosotros sí sabemos convertir estos. 1 metro, ¿a cuánto equivale en decímetro? Y ahí me fijo en la tabla. ¿Sí?
Un metro, ¿a cuánto equivale en decímetro? Yo sé que si junto 10 decímetros, voy a tener un metro. ¿Sí? Énfasis en eso. Si yo junto 10 decímetros, voy a tener un metro. Recuerden, para ir a la siguiente unidad más grande tenían que juntar 10 de la anterior. ¿Sí? Acá tengo 10 decímetros. Acá tengo 10 decímetros. Entonces ya sé cuánto da. Porque tengo que esto va a ser 10 decímetros por 10 decímetros. 10 por 10 me va a dar 100. Decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. Entonces fíjense que para pasar del metro cuadrado al decímetro cuadrado, que era la siguiente unidad más pequeña, la que estaba a la derecha del metro, hay un salto no de 10, miren de cuánto, de 100. Hay un salto de a 100 ahora. ¿Sí? Lo único que cambia entonces es que las cuentas van a ser siempre las mismas. Tendremos que, para ir de más grande a más chiquito, o de más chiquito a más grande. Pero ahora los saltos entre cada unidad, como pudimos observar, son de a 100. Tengo que juntar 100 decímetros cuadrados para recién tener un metro cuadrado. Entonces ya no voy a multiplicar ni dividir por 10, voy a dividir y multiplicar por 100. Cuando esté hablando de convertir unidades que sean de área de superficie. ¿Sí? El procedimiento es todo igual. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Y con eso sí, les prometo, finalizamos. Para que ya puedan también empezar a trabajar estas, al menos con unidades de distancia, de área de superficie. La vez que viene continuaremos. Entonces, ¿a cuánto equivale? Un kilómetro, ahora le añado el cuadrado, vamos a decir 15 kilómetros cuadrados. Quiero que lleguemos a kilómetros. Vamos a decir a cuánto equivale 10 hectómetros cuadrados en kilómetros. Y ahora le añado el cuadrado ahí, así se entiende que estamos en unidades de área de superficie. ¿Sí? Bueno, queremos ir de hectómetro cuadrado a kilómetro. El procedimiento es el mismo. Me voy a traer la tabla prestada. La pongo acá la tabla. Queremos ir de hectómetro a kilómetro. Solo que ahora iría con el cuadrado acá, ¿no? Los números que irían acá abajo ya no se corresponden con nuestras conversiones, porque esto es de la tabla vieja. Ustedes en el material de estudio también tienen la tabla que corresponde a las conversiones con las unidades de área. Pero bueno, yo traje esta, así que usemos esta. Tenemos que ir de hectómetro cuadrado a kilómetro cuadrado. Bueno, hectómetro cuadrado yo veo que está acá, ¿no? Voy a marcar con verde. Yo quiero ir de acá y llegar acá. ¿Cuántos saltos hubo? Hubo un salto, ¿sí? Entonces, hay un salto. Es lo primero que nos dimos cuenta. Hay un salto. Estoy transformando de una unidad. Estoy de más pequeño a más grande. O de más grande a más pequeño. ¿En qué situación estoy acá? ¿Qué creen? De más grande a más pequeño. Al revés. Estoy yendo de hectómetro a kilómetro. Fíjense, puse la flecha Ah, verde que va hacia la izquierda. Recuerden, por ahí la pregunta, eso es lo que también me gusta que nos detengamos a pensar. Porque uno también se puede marear en el momento que le hacen la pregunta. Entonces está muy bien que haya surgido. Como le pasó a Joana, nos puede pasar a cualquiera. A mí, a todo el mundo nos pasa. Acá la pregunta por ahí no estaba muy clara, mil disculpas. La idea es que sea lo más clara posible. ¿Sí? Entonces,
Si a ustedes incluso les genera duda la pregunta, eh, si llega a ser en el momento de examen o cuando sea, eso dicen, no entiendo esta pregunta, me están pidiendo que transforme esto en esto. Entonces decimos, sí, es así. Eso es lo que les pretendemos que hagan. Entonces acá con esa pregunta lo que yo pretendía que hagamos es agarrar 10 hectómetros cuadrados y transformarlo en su equivalente en kilómetro cuadrado. Eso es lo que quise decir con esa pregunta de ahí. ¿Sí? Entonces, partir de hectómetro cuadrado y llegar a kilómetro cuadrado. Como dice Pame, pequeño a más. ¿Sí? De una unidad pequeña a más grande. Entonces, cuando hacíamos de pequeño a más grande, ¿qué era? ¿Era multiplicar o dividir? Eso no hace falta que lo memoricen. Ténganlo anotado en algún lado. ¿Sí? Yo voy a buscarlo en el pizarrón. Haría como literalmente lo haríamos si estuviésemos practicando en casa. Bueno, busco dónde fue que lo anotamos. Creo que fue por acá en algún lado, ¿no? A ver, acá. Justito. Bueno, no sé si estamos en esta situación. Teníamos que ir de más pequeña a más grande. Ah, bueno, sí, justo era esta situación. ¿Sí? Acá dice, de más pequeño a más grande. Y habíamos decidido, en base a lo que habíamos razonado, que teníamos que dividir. ¿Sí? Entonces me atrevo a dividir. Tengo que dividir. Puntos suspensivos. Ahora no es por 10 que tengo que dividir. Recuerdan lo que habíamos observado acá, ¿no? Cada salto entre cada unidad es de a 100. Entonces o voy a tener que multiplicar por 100 o voy a tener que dividir por 100. ¿Sí? Por 100. ¿Sí? Hay un salto, entonces voy a tener que dividir por 100 una única vez. Lo voy a marcar acá. Voy a tener que dividir por 100. ¿Sí? Bueno, entonces hago la cuenta, ¿no? Tengo que agarrar 10, el número 10 de 10 hectómetros, dividido 100. Esto verifíquenlo con la calculadora, por favor. Creo que da 0,1, ¿no? Entonces sabemos que 10 hectómetros cuadrados equivale a 0,1 kilómetro cuadrado. Verifíquenlo, por favor. Hagan la cuenta en el teléfono, en la calculadora. Debería dar eso. ¿Sí? Yo lo voy a verificar por las dudas, a ver si me funciona bien en la cabeza. Si hago 10 dividido 100. Siempre, incluso a pesar de que estoy convencido de que me da eso, por las dudas lo verifico. ¿Eh? Por las dudas verifiquen. Pero bueno, el procedimiento entonces va a ser el mismo, ¿sí? Solo que ahora aparecen los saltitos de a 100. Y bueno, ya se imaginarán, o por ahí sospechan cómo será si tengo unidades de volumen. Las vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Pero es más de lo mismo. Ahora no van a ser saltos de 100, sino que quizás saltos de 1000, ¿sí? Para unidades de volumen. Pero bueno, ya lo trabajaremos bien en detalle la vez que viene. Les quiero escuchar si tienen alguna duda, consulta, ya sea de esto o de cualquier otra cosa, si es que la tienen. Y si no, nos vemos la clase que viene. No sé si quedó algo pendiente, una duda. Repasarlo. Está bien, sí, sí, tal cual. Es mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que con ver unidades de distancia, construirnos nuestra reglita, ¿no? Y tener anotada, es una serie de pasos que tenemos que hacer, ¿no? Siempre identificábamos eso, de dónde a dónde estamos yendo, cuántos saltos hay, las unidades son... O sea, ven que es un procedimiento que podemos seguir. O sea, hay que ir despacio, ¿sí? Hay que repasarlo, pero
La idea de convencernos primero de por qué era que hay que multiplicar o dividir por 10 y después lo habíamos convertido en un procedimiento en el cual no tenemos que pensar mucho. Lo único que tenemos que decidir es, con cuidado, ¿estamos yendo de más pequeño a más grande o al revés? ¿Y cuántos saltos hay? Nada más. Eh, Obviamente también teniendo en cuenta si estamos hablando de unidades de longitud o de unidades de área, ¿no? Ahí los saltos pasaban de ser en vez de 10 de a 100. Pero bueno, como esto también tienen un montón de material para ir trabajando en estos días, sepan que nosotros vamos a hacer énfasis más que nada en eso, ¿sí? En unidades de longitud, de área, de peso y quizás algo de tiempo, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Y que vayan practicando, gente. Tienen, tienen todavía para hacer el TP4. No lo entreguen todavía. No lo entreguen. Vayan haciéndolo, si hacen alguno, lo vemos la vez que viene si quieren. Nada que agradecer, Lore. Voy a tratar de repasar el programa grabado. Sí, tal cual. Por las dudas, por si alguien todavía no lo tiene, lo comparto acá en el chat. Se perdió la primera parte, Pame, claro, pobre. Mil disculpas, Pame, sí, te confundí mucho. Em, no era la intención, pero bueno, ahí quedó grabado. Ahí les compartí en el chat. Espero ser lo más claro posible. Sí, igual insisto, si en algún momento ven que hay algo que no, o no se sigue o no se entiende, me frenan. ¿Sí? Se desmutean el micrófono y me dicen, no, no, profe, vuelvo para atrás. ¿Sí? Y si nos queda tiempo, también vamos a ver una forma de, sin hacer ninguna cuenta, transformar unidades. Y hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos. A mí me agrada, pero hay que tener cuidado al hacerlo. Hay que tener mucho cuidado al hacerlo. La forma que sabemos que no va a fallar es haciendo la cuenta. Eh, la otra forma por ahí nos confundimos. Así que nada, gente. No sé si tienen alguna duda o consulta. Y si no, ya concluimos por hoy. Nada que agradecer, insisto. Nos vemos la vez que viene, entonces. Ah, perdón, Gaby. Vos habías preguntado algo, ahí lo vi. Me gustaría saber qué ve en Mate B. Bueno, hasta luego, Rosa, que andes bien. En matemática B se trabaja con la primera parte es distinguir unidades, números racionales de irracionales, ¿sí? Hay bastante trabajo con eh, sistemas de ecuaciones lineales. Hasta luego, Rosa, no sé si lo dije. Em, Nosotros algo trabajamos acá en matemática A sobre función lineal, que justo fue la unidad pasada, o el trabajo práctico número 2. Y bueno, eso como la primera parte de matemática B. Después, la segunda parte, ahora te digo, si no te miento, lo tengo anotado acá. La segunda parte de matemática B, acá. En la segunda parte de matemática B
Tendríamos intervalos abiertos, cerrados. Hablamos más sobre representaciones gráficas, ¿sí? Resolución de ecuaciones con desigualdades, algunas inecuaciones quizás, que nosotros de inecuaciones no charlamos mucho. Eh, Después, a lo último último, aparece estadística, ¿sí? Pero para que te des una idea, se trabajan algunos números que acá dejamos medio de lado, de forma general te digo, que son los irracionales. Eh, Después trabajamos más en detalle las funciones lineales, que las vimos acá también. Lo ampliamos un poco más el panorama. Y ya por último, trabajamos eh, con estadística. Pero haber aclarado la duda. Igual aguantá, Gaby. Aguantame a Mate B, ya vamos a estar ahí. Me sirve para ir preparando el terreno. Bueno, genial. Si querés ir adelantando, sentite libre de. De hecho, en mi canal yo estoy subiendo las clases de Mate B también, así que si querés chusmearlas, podés. Te invito si querés a mirarlas. Hasta luego, que andes bien, Gaby. Y Johanna también. Que anden bien. Y un saludo también a la gente de YouTube.